Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Saludos, bendiciones, buenos días para mí, buenas noches para todos ustedes que están uniéndose a esta transmisión. Quiero tomar unos segundos de su valiosísimo tiempo. La transmisión de hoy es larga, le aviso que si está apurado o precisada, pues haga planes porque va a tardar un poquito. Quiero tomar unos segundos de su valioso tiempo para darle las gracias por conectarse, para darle las gracias por estar pendiente a estas transmisiones. Este estudio del Apocalipsis ha sido muy bonito, muy interesante, más allá de la calidad de la información. Ha sido muy interesante ver la respuesta de muchos y muchas de ustedes que cada semana nos apoyan, cada semana nos motivan a seguir. Así que si esto que estamos haciendo es de bendición para usted, le pido que aquí mismo en el chat puede comenzar a escribir qué cosas ha aprendido, qué cosas le han gustado, cómo se ha sentido estudiando esto. Yo creo que la mayor revelación que hemos tenido es que el Apocalipsis no es un libro de miedo, sino que es un libro de esperanza. Así que, bueno, vamos a pasar a escuchar a Arturo Solano. Arturo es una bendición para mi vida, una bendición para mi familia. Lo conozco hace muchísimos años y es un lujo verdaderamente para nosotros poder contar con el don y el talento que Arturo tiene. Así que los dejo con él y vamos allá entonces, a adorar a Dios un ratito. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar
es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre, Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasas como Israel, el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado canto, al otro lado canto, al otro lado canto, al otro lado canto. Bien, chiquillos y chiquillas, el personaje que vamos a estudiar a continuación, y les repito, el video es largo, el estudio, tratando de acortarlo, aún así nos quedó como de poquito más de una hora. El personaje que vamos a estudiar hoy es un personaje del cual se han escrito una cantidad de libros, son ríos de tinta, se han filmado una cantidad muy grande de películas. La humanidad ha querido encontrarlo en muchos lugares, en muchas personas. El apóstol Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya estaba operando desde hace siglos y siglos y miles de años. La humanidad, repito, ha querido encontrarlo en seres terribles, malos, lo han querido encontrar en Hitler, lo han querido encontrar en algunos emperadores romanos, lo han querido encontrar en Napoleón Bonaparte, lo han querido encontrar en algunos líderes religiosos. Nuestra tesis y nuestra teoría es que es un ser que aún no ha aparecido sobre este planeta. Su espíritu sí, el espíritu que va a jinetear a este ser sí está en operación y ha buscado desde épocas inmemoriales cómo controlar, cómo dominar, pero no lo ha logrado todavía. El Espíritu Santo ha evitado eso, porque nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que al presente hay quien le detiene, el ministerio de la iniquidad. Y quien le detiene es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. A lo largo de los siguientes minutos voy a exponer una cantidad de información enorme, con referencias cruzadas a otros textos, al libro de Daniel, a otros textos bíblicos. Entonces, si en algún momento se siente desubicado, perdido, perdida, utilicemos el chat, el mismo chat que tenemos acá. Voy a estar al pendiente tratando de contestar algunas de sus preguntas en caso de que así sea, o de aclarar algunos de los errores que yo pueda cometer, por supuesto, y voy a estar muy atento. Cualquier duda y consulta que les surja, más bien puede dar pie a un próximo video aclaratorio. Les bendigo y pues vamos allá entonces. Saludos, buenas noches. La paz de Cristo sea con ustedes. Hemos llegado ya hasta el capítulo 13 del Apocalipsis. En este capítulo vamos a estar comentando, estudiando, analizando dos figuras trascendentales. El anticristo, que es la figura que mucha gente tiene desde hace días de estarme diciendo que cuando hablamos, pero hay un segundo personaje interesantísimo que es conocido como el falso profeta. Así que le pido que se sujete el cinturón de seguridad, listo con cuaderno, lápiz, lapicero, listo y lista ahí con su lectura, con su Biblia a mano, porque vamos a entrar en un texto que es apasionante, interesantísimo, pero también que tiene una cantidad de bemoles y de detalles que hacen que sea necesario ir despacio. Le adelanto que posiblemente el video de hoy también tarde unos 10 minutitos más de lo que normalmente tardamos. Y entonces vamos a utilizar la misma técnica que hemos venido utilizando a lo largo de todo el estudio del Apocalipsis, que es venir versículo por versículo en una forma explicativa. Vamos a arrancar entonces en el versículo 1 y dice, Juan, una vez más en visión, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No hay desperdicio en ninguna de las palabras de las que Juan nos habla. En primer lugar, vamos a analizar que esta bestia que Juan ve sale precisamente del mar.
A lo largo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, no sé si usted recuerda la cantidad de veces que de en medio del mar se levantaron tormentas, que de en medio del mar se levantaron situaciones, olas, vientos huracanados, que trataron de destruir la vida de Jesús, destruir la vida de los discípulos. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos nos relata también que él en medio del mar estuvo sufriendo una tormenta espantosa que terminó con ellos, el barco destruido, y ellos terminaron en una isla. El mar en el relato del Nuevo Testamento nos habla de situaciones confusas, caóticas. Y según lo que hemos venido estudiando a lo largo de todas estas semanas, ya meses, gracias a Dios, podemos darnos cuenta, o no sé si usted puede darse cuenta, y quiero contárselo, que para este momento en que el anticristo aparece sobre el planeta, la humanidad va a estar en un estado de caos. Las guerras, las hambrunas, los desastres naturales, el cambio climático agravado y violento va a haber hecho que la humanidad entera esté viviendo un caos como nunca antes. Además de eso, a nivel espiritual también, hemos venido estudiando que sobre este planeta y sobre la humanidad que está en este planeta o que esté en este planeta en este momento, va a haber una operación satánica, demoníaca como nunca antes tampoco. Así que los niveles de ansiedad, los niveles de destrucción, de confusión y de caos, y disculpe que sea repetitivo con esta palabra, pero es que es la que mejor describe la situación, van a ser tan enormes como nunca antes. Y de en medio de todo ese caos, de en medio de toda esa multitud de problemas, aparece una figura que Juan describe como una bestia. Es interesante que la humanidad va a ver al anticristo como su redentor, ¿no? Como su salvador, como la figura que va a traer orden al caos, que va a solucionar sus problemas de hambre, de guerra, de violencia. Pero a nivel espiritual, lo que Dios le muestra a Juan es una bestia. Aquí nos habla de su naturaleza. Permítame adelantarle, además, recordemos más bien, que desde el capítulo anterior, el capítulo 12, cuando nos habla de muchas cabezas, este ser tenía 7 cabezas, nos habla de organización, planificación, estratagemas. Tenía 10 cuernos, que nos habla de poder. Este va a ser un ser muy poderoso, le va a ser dado poder. Nos habla de diademas sobre su cabeza, una especie de corona. Nos habla de gobierno. Y también nos dice que va a tener un nombre blasfemo. Blasfemar es hablar mal en contra de alguien. Así que este ser va a ser un ser blasfemo en contra de nuestro Señor Jesús, de Dios. Y yo quiero leer rápidamente para dar sustento a algo que también le quiero dar. Ahorita vamos a tener acá el cintillo con la lectura paralela. El versículo 1 del capítulo 13 del Apocalipsis tiene un texto paralelo. Ese texto paralelo que nos ayuda a mejor interpretar la Biblia está en Daniel capítulo 7 versículos 23, 24 y 25. Lo vamos a leer todos y todas. Dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Mire qué ser más extraño va a ser este. Va a cambiar los tiempos, la ley, se refiere a la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Así que está hablando de 3 años y medio, aquí está hablando del anticristo durante la gran tribulación. Este ser sale y su texto paralelo, no solo las aguas significan caos, las aguas también significan naciones, pueblos, multitud de pueblos.
Y Juan ve que este ser sale de en medio de la humanidad, sale de en medio de todo esto. Y el texto paralelo que hemos leído, es el texto de Daniel, nos dice que este ser va a aparecer como una cuarta bestia, y nos habla de sus cuernos, y los cuernos también nos hablan, dicen algunos intérpretes, de una secuencia de reyes, se decía en aquel entonces, de gobernantes, una secuencia de gobernantes, y que el anticristo va a ser el último gobernante en esta secuencia. Y vamos a continuar la lectura porque esto se pone interesante. Versículo 2 del capítulo 13 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Usted sabe cuál es el animal más rápido que hay? Cuando yo era niño había un chiste de eso, era una gallina en Etiopía, pero no, es el leopardo, dice. La bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón lo estudiamos la semana pasada en el capítulo 12, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí hay una serie de cosas bien bonitas. Nos habla de que este ser va a ser un ser veloz como un leopardo, rápido. Va a tener dominio sobre el planeta muy rápido. Después de su aparición, muy rápidamente va a tener dominio sobre este planeta. Va a también ser un reino muy rápido, muy corto, 3 años y medio antes que Dios intervenga. Pero durante ese periodo también va a tener patas como de oso. Nos habla de poder, de fuerza, un poder aplastante, destructivo. O sea, este va a ser un ser que machaca y destruye todo a su paso, todo lo que tenga que ver con Dios. Nos lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, que este ser se opone a todo lo que tenga que ver con Dios, tanto que se hace llamar a sí mismo Dios. Y la va a tener la fiereza de un león, la velocidad del leopardo, la fuerza de un oso y la fiereza de un león. Va a ser un ser fiero, despiadado, violento, poderoso. Sus cuernos nos hablan de eso, nos hablan de poder, nos hablan de violencia. Entonces, esta es la radiografía que Dios hace de este ser. Y su estuche va a ser como el estuche de un ser ecuménico, de un ser capaz de traer paz, orden a la humanidad, pero que en realidad va a ser un ser violento, fiero, veloz, destructivo. En este versículo 2 también hay algo que es muy importante que analicemos. Dice, y el dragón, analizamos la semana pasada que el dragón es Satanás mismo, el primer ángel caído, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Yo quiero leerles Mateo capítulo 4, versículos 8, 9 y 10, para que recordemos algo que sucedió en el ministerio terrenal de Jesús hace como 2000 años. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hace más de 2000 años, en la cima de un monte, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Jesús rechazó la oferta y se mantuvo fiel al Padre. Dentro de algunos años, Satanás va a volverle a hacer esa oferta a un ser que sí la va a aceptar, y ese ser es el anticristo. Anti significa antes de Cristo, pero también significa en contra, en oposición, distinto a. Cristo rechazó la oferta de Satanás. El anticristo va a aceptar la oferta de Satanás. Por eso el versículo 2 dice que el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Jesús rechazó algo que el anticristo sí va a aceptar. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas, esto es interesantísimo, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas, herida de muerte. Este ser, el anticristo, va a sufrir un ataque.
Este ser, el anticristo, cuando esté en poder y trono, va a sufrir un atentado terrorista y le van a herir y va a estar prácticamente muerto, pero va a ser sanado. ¿No se le hace parecida esa historia? Satanás es un vil copión. Satanás es un vil e insulso copión de lo que Dios hace en la vida. El Padre entregó a Jesucristo en sacrificio por usted y por mí, y al tercer día le resucitó. Satanás le va a dar su poder, su trono, su autoridad a la bestia, al anticristo, y va a sufrir un ataque terrorista y va a estar casi muerto, pero también le va a sanar. Satanás es incapaz de generar ideas nuevas, pero es muy hábil copiando las estrategias de Dios. Satanás solamente quiere ser parecido a Dios, como Dios. Lo dice el Antiguo Testamento en uno de los textos proféticos en los que se nos devela cuáles eran sus intenciones. Y él dice: pondré mi trono al lado del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Y en este texto se nos narra que él está tratando de hacer lo mismo, está tratando de copiar la relación entre el Padre y el Hijo, y está tratando de que su hijo inmundo, o sea, el anticristo, también viva la misma experiencia que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Satanás lo que quiere es que la gente crea y vea en este anticristo un ser poderosísimo, mágico, lleno de una espiritualidad que sana, y le van a sanar. Ahora, ¿qué es este atentado? La verdad no lo sabemos. Tenemos nuestras propias teorías. Una de estas teorías, que es, por lo menos a mí es la que más me suena, nos dice que los judíos, la nación judía, se va a dar cuenta de que este ser no es divino, no es de Dios, cuando se quite la máscara, entre al templo y se siente en el templo de Dios como si fuera Dios. En ese momento el mundo se va a volver a él en adoración, pero la nación judía va a huir de él. Y por eso todo el capítulo que estudiamos la semana pasada nos habla de la persecución demoníaca sobre la nación de Israel. El pueblo de Israel ha tenido una historia de sufrir ataques terroristas. Pero pasa y sucede que si usted revisa un poquito la historia, también se va a dar cuenta que la nación judía, que el pueblo judío, que algunas sectas y facciones judías también han realizado muchos ataques terroristas. Y no estoy hablando de terrorismo de Estado ni esas cosas, estoy diciendo que también ellos podrían eventualmente causar este atentado terrorista en el que el anticristo va a sufrir una herida. Y pues la tierra se va a maravillar en pos de él a causa de que va a haber sanado de su herida. Y cuando la gente comienza a maravillarse con el anticristo y con la sanidad milagrosa que recibió, versículo 4, mire lo que hace: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El resultado de la sanidad del anticristo es un movimiento mundial de adoración demoníaca. La gente se va a alegrar y se van a congratular y le van a dar gracias al dragón por haber sanado a la bestia. La bestia que aparentemente trajo solución a sus problemas de hambre, que aparentemente trajo solución a sus problemas financieros, la bestia quien aparentemente trajo una respuesta a toda la problemática de la humanidad, de todo el caos de donde él sale, y la gente comienza a adorar al dragón. Y este va a ser un periodo en el cual Satanás por un momento va a percibir, va a creer que su plan se está cuajando positivamente, porque eso es lo que él ha querido siempre. Recuerden el texto que le leí, él a Jesús lo que le pide es que lo adore, y él entrega a todas las naciones, le entrega el poder, le entrega la autoridad. Satanás no quiere ni poder, ni autoridad, ni eso. Satanás lo que quiere es adoración. Y el resultado de esta sanidad sobre el anticristo es adoración demoníaca. Y también se le dio boca, versículo 5, una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, una vez más, 3 años y medio.
El anticristo va a tener una gran boca para hablar blasfemias, hablar mal de Dios. Una de las cosas que va a caracterizar este ser como personaje histórico va a ser su lucha por destronar a Dios, su lucha por sacar a Dios del ideario colectivo, su lucha por sacar la oración a Dios, la adoración a Dios, el ayuno a Dios del ideario colectivo. Y aquí quiero poner el ancla un ratito. Me pongo con este lenguaje marinero cuando grabo con Marlon, que ha sido pescador. Entonces, quiero tirar el ancla aquí un ratito y decir, ¿usted no se ha preguntado, por ejemplo, por qué a la gente le irrita tanto que los cristianos diezmemos? Me incluyo porque yo diezmo. A la gente, ¿qué le importa que haga cada uno con su dinero? Ahorita acá en algunas ciudades, debajo de los semáforos, hay muchas personas haciendo trucos con bolos y con limones o con bolas o con lo que sea. La gente saca su mano y le da dinero. Y nadie dice que gente más estúpida dándole plata a una persona que está ahí debajo de un semáforo. Posiblemente tal vez termine eso en drogas o en alcohol o quién sabe. ¿No? A la gente eso no le estorba, pero le estorba si usted da dinero para una iglesia. En Estados Unidos, recientemente, en el gobierno anterior, creo que se dice la magistratura o la legislatura anterior, se prohibió orar en las iglesias, en las escuelas. Una nación cuyos billetes dicen "en Dios confiamos", prohibió orar en las escuelas. En nuestro país, un país de naturaleza mayoritariamente católica, recientemente hubo una prohibición de pasar misas en la televisión estatal. Son pequeños síntomas de un mal mayor, de un movimiento que se viene preparando, de un movimiento que se viene madurando desde hace muchos siglos y que va a tomar la fuerza de un oso, la velocidad de un leopardo y la ferocidad de un león sobre la humanidad. Este tiene una gran boca para hablar grandes cosas y para blasfemar, hablar en contra de Dios. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en ella. Blasfemar es hablar cosas malas de alguien. Y no sé si nota la insistencia que tiene Juan en contarnos que este ser está constantemente blasfemando. De hecho, quiero leerle porque el detalle es importante. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a iniciar en el versículo 1 para que notemos algo interesante de este ser. De estas blasfemias que constantemente nos insiste Juan en que este ser abría su boca y hablaba grandes cosas, blasfemaba en contra de Dios, en contra de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo, hablando de ángeles y todo. Dice, aquí el apóstol Pablo le está enseñando a los tesalonicenses sobre la segunda venida del Señor. O sea, cuando venga a tomar su trono, su reino y sobre todo este planeta. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y el versículo 4 es importantísimo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que este ser, durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, de alguna manera, va a haber logrado un convenio, un trato con el mundo árabe, con el mundo oriental, y van a volver a construir el templo. Ya esto lo habíamos anunciado, pero a los 3 años y medio va a quitarse la máscara y va a iniciar toda una lucha, toda una batalla por desterrar el nombre de Dios de este planeta, y va a sentarse él mismo en el lugar santísimo del templo, exigiendo que se le adore a él
como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en ese momento los judíos van a saber que este ser no es divino, no era el Mesías que esperaban, porque lo más triste es que el Padre les envió al Mesías y lo crucificaron. Por todos nosotros murió. Pero lo más terrible es que Satanás les va a enviar el anticristo, el antimesías, y a ese sí le van a creer, hasta que se siente en el lugar de Dios. Y en ese momento es que es muy posible que suceda el atentado terrorista en contra de él. Este ser y sus blasfemias constantes contra Dios, hablar mal de Dios, decir obscenidades y cosas terribles de Dios, va a llegar hasta el punto de hacerse él mismo pasar por Dios. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dos cosas. La primera, se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dijimos en algún momento que este ser va a tener una influencia mundial. Aquí está relatado. Va a tener una influencia mundial. Sus políticas. Este ser va a salir de en medio del mar y va a ser un líder político. Con mucho poder, pero un líder político. Su influencia va a ser mundial, sus políticas, sus ideas, su forma de entender la humanidad va a tener un alcance global como nunca antes. Es importante notar y recordar que el espíritu del anticristo, nos dice también el apóstol Pablo, ha estado en operación sobre este planeta históricamente. Usted nunca se ha preguntado qué hacía que, por ejemplo, las tribus mongolas un buen día decidieran montarse en sus caballos y convertirse en los mejores jinetes que este planeta ha visto y salir a conquistar toda Europa y todo el mundo. ¿Usted no se ha preguntado qué hacía que los asirios, los babilonios, aparte de los recursos naturales, vamos un poco más allá? Pensemos un poco más allá. ¿Qué hacía que todos los grandes imperios se lanzaran en contra de otras tribus, de otras naciones, de otros pueblos y los dominaran y los conquistaran y los saquearan? Los romanos llegaron a creer que ellos tenían la obligación cósmica, la obligación divina de traer la civilidad al planeta, de conquistar a los bárbaros y hacerlos seres capaces de vivir en una ciudad. Entonces se ha puesto a preguntar qué hacía que nuestras tribus americanas, aparte de los recursos naturales, se levantaran unas contra otras, porque en la América nuestra había recursos naturales en todo lugar. No se ha preguntado qué es lo que sucedía, qué es lo que ha sucedido, cuál es el espíritu que levantó a los grandes imperios, a que la Alemania nazi desarrollara un concepto, el del espacio vital, que su nación necesitaba un espacio vital y que tenían que conquistar a todas las demás. El espíritu del anticristo ha querido tener influencia global sobre todo el planeta, valga la redundancia, desde siempre, desde el primer imperio que se levantó sobre este planeta hasta el último que se levante, que ahorita le adelanto va a ser una repetición de un imperio que ya existió y que ya mencioné. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El mismo espíritu que desde hace siglos ha estado buscando en quién operar para conquistar todo el planeta y no lo ha logrado. Napoleón Bonaparte, a quienes algunos asociaban con el anticristo, tenía a la Europa tomada y un buen día se le ocurrió invadir Rusia, invadirlo en el invierno y allá quedaron. Adolfo Hitler tenía al mundo postrado de rodillas, a Europa tomada y un buen día se le ocurrió invadir Rusia en el invierno. Sus brujos y sus astrólogos le dijeron que iba a ser un invierno favorable y envió sus tropas a morir en San Petersburgo, Stalingrado. El mismo espíritu, una y otra vez. Y también vemos la mano de Dios evitando que en anteriores oportunidades este espíritu conquistara más y más terreno. Pero en este momento, para cumplir el plan eterno de Dios, sí se lo va a permitir. De hecho, si usted nota, el versículo 7 es voz pasiva.
se le permitió hacer guerra, se le dio autoridad, es algo que tiene prestado. Es algo que, aunque sea un ser muy poderoso, no es más que una criatura, y Dios es el creador. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando yo era niño, casi creía que es que el anticristo iba a perseguirnos a todos en la iglesia, y por eso este es un libro que a la gente le da mucho miedo. Aquí en el chat, casi todos los días la gente me dice: uy, pastor, qué dicha que le ha dado un enfoque de esperanza a este libro, porque a mí lo que me da es miedo. Me daba el miedo, y ahora ya no le tengo miedo. Entonces yo decía: Dios mío, y este versículo... Bueno, hemos hablado que durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación, sobre este planeta va a haber testimonio. Vamos a ver si recuerdan. Hemos dicho que van a estar los 2 testigos, ¿cierto? Predicando. Hemos dicho que van a estar los 144,000 varones judíos predicadores, ¿cierto? Y también vamos a tener todas aquellas personas que se hayan convertido bajo el ministerio de estas personas. Así que cuando dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, se refiere a los santos que estén vivos en este planeta durante ese periodo. En mi opinión, los 2 testigos, los 144,000 varones judíos que estarían sobre todo el planeta predicando, y aquellos y aquellas que hayan creído a ese mensaje aún en tiempos de gran confusión y de gran dificultad. El versículo 8 nos introduce el versículo 8 nos introduce al libro más importante del que usted pueda tener conocimiento. Leamos, dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Varias cosas. Número 1, el Cordero fue inmolado desde el principio. Dios no se inventó un plan remedial para salvar a la humanidad después de que Adán y Eva pecaron. Este es el plan de Dios para la redención de la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Dios no ha hecho nada a la carrera, sino que el Evangelio es el plan perfecto y precioso de un Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce, y que ha hecho provisión para usted y para mí. Quienes hemos aceptado esa sangre preciosa sobre nuestra vida, quienes hemos aceptado el nombre de Dios de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos escritos en la obra máxima de la literatura universal, en el libro de la vida del Cordero. Ahí debería estar su nombre y ahí debería estar mi nombre. Esto no consiste en de qué religión es usted o de qué religión soy yo, o si yo antes era de una religión y ahora me cambié a otra religión. Esto consiste en tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y si usted no tiene certeza de que su nombre está escrito, la palabra de Dios dice que lo que usted y yo necesitamos hacer es volvernos en humildad a Dios y decirle: Padre, lava mi vida con tu sangre preciosa, gracias por el sacrificio de Cristo, lo acepto como único y suficiente sacrificio por mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, mi vida es tuya. Y la palabra de Dios nos enseña que si usted tiene esa actitud que miles y millones de personas hemos tenido a lo largo y ancho de esta humanidad, no se va a hacer perfecto, no se va a hacer perfecta, pero su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y el versículo 9 dice que si alguno tiene oído, oiga. O sea, esto es para usted. Usted tiene oídos, óigalo. Óigalo. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Aquí nos dice exactamente cuál es el mecanismo de Dios para librar nuestra vida del mal venidero. La sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 10. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Permítame decirle que este versículo es de muy difícil entendimiento, porque parece ser que es de muy difícil traducción. Como le he dicho, yo no hablo griego, pero me compré un diccionario interlineal griego-español, y parece ser que una traducción más adecuada de este versículo 10 debería decir algo como esto, así más o menos. Al que le toque morir a espada morirá. Al que le toque ir en esclavitud, a esclavitud irá. Esa es la paciencia y la fe de los santos, que nos va a ir bien. Que hay personas que van a pasar por ciertas cosas y van a vivir ciertas cosas y no lo van a poder evitar, pero que nosotros
vamos a tener la bendita dicha de que nos va a ir bien. La Escritura llega a decir: decid al justo que le va a ir bien. La Escritura dice: el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. El versículo 10 de este capítulo es de muy difícil interpretación y hubiéramos preferido tal vez como saltárnoslo, pero no quise hacerlo así, sino decirle: sí, es muy difícil interpretarlo. Por lo menos a mí lo que me parece ese versículo, con lo que he estudiado, es entender que Dios tiene escrito un camino para cada uno de nosotros y que el nuestro, amado, el suyo y el mío, es confesar que es el bien y la misericordia de Dios los que nos van a seguir y que a los justos nos va a ir bien. En el nombre de Jesús. No tema, Apocalipsis es un libro de esperanza y nos cuenta que nos va a ir bien. Versículo 11. Hasta aquí la primera bestia. Ahora aparece una segunda bestia. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ojo. Misma clase, bestia, pero diferente bestia, diferente animal. Esta bestia es distinta porque mire que sus cuernos no son unos cuernos particularmente poderosos, sino como los de un cordero. El cordero es un animal indefenso, un animal sin medio de ataque, cuyos cuernos ni siquiera son hacia adelante, son retorcidos, ¿no? Esta es una imitación demoníaca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también es una imitación demoníaca del Espíritu Santo, de su humildad. La apariencia de un corderito tierno y humilde, pero que cuando abría la boca hablaba como un dragón, hablaba como un Satanás, hablaba como el diablo. Esta segunda bestia es lo que en el mundo protestante conocemos como el falso profeta. Nuestra primera bestia, o la primera bestia, nuestro primer personaje, es un personaje político. Esta segunda bestia que aparece aquí, imitando al Cordero de Dios, imitando al Espíritu Santo en cuanto a su humildad, su mansedumbre. El Espíritu Santo es quien está operando en la iglesia hoy día y es quien nos motiva a adorar a Jesús, a adorar al Padre. Su humildad le hace decir: no me adoren a mí, adoren a Jesús y adoren al Padre. Este ser demoníaco va a imitar esa humildad y ahorita vamos a ver que va a decir: no me adoren a mí, adoren a la otra bestia y adoren al dragón. Él va a hablar como dragón. Y les dije hace un rato que Satanás es un imitador por naturaleza. En primera instancia vimos cómo quiere imitar la muerte y resurrección de Jesús. Vimos cómo quiere imitar la relación de padre e hijo que tiene Jesús con el verbo, el Padre con el Verbo. Y ahora en tercer lugar quiere imitar la Trinidad de Dios: el Padre, el dragón, el anticristo, el Hijo, y el falso profeta como figura religiosa. Es una imitación del Espíritu Santo. Satanás haciendo lo único que sabe hacer: imitar y copiar. Este ser dice que mientras se le mira con una humildad terriblemente tierna, pero que cuando habla como un dragón. Y aquí quiero otra vez tirar el ancla y hacer un análisis de nuestra vida diaria, hoy día. Yo no pienso estar aquí cuando esto suceda. Espero haber sido arrebatado y de eso hablaremos pronto también, antes de que todo esto suceda. Pero en mi día a día aquí hay información que sí me sirve. Por ejemplo, no importa cómo la gente se vea, yo quiero sopesar sus palabras. Yo quiero sopesar de qué habla. Yo quiero sopesar. A mí no me impresiona que la gente aplaude en el culto, cante en el culto, pero me encanta escuchar de qué habla la gente. Hay gente que en el culto habla de victoria y me huele a victoria y vamos a alcanzar la victoria, pero sale de las paredes de la iglesia o del templo, del lugar de adoración, y su vida está llena de comentarios de temor, comentarios de ruina, comentarios de maldades. Hay personas que se ven muy sacros, muy santos, muy enteros, muy acartonados en la iglesia, pero salen de ahí y son chismosos, y peor, hay unos que ni salen, se quedan chismeando adentro. Son chismosos, son serruchapizos, son terribles. Este ser se veía como un cordero,
pero hablaba como un dragón. Amado y amada, pongan mucha atención a la gente que se ve como cordero y escuche sus palabras, a ver si habla como cordero o a ver si habla como dragón. Si habla como dragón, posiblemente va acompañado de olor a azufre. Ojo y mucho ojo con las palabras. Existe una intención oculta en las palabras. En psicología eso le decimos la intencionalidad de las palabras. Los abuelos decían que de broma en broma la verdad se asoma. Eso significa la intencionalidad de las palabras. ¿Cuál intención hay en mí si me pongo a hablarle a usted mal de algún hermano o de alguna hermana? ¿Qué vamos a ganar? Yo he desarrollado en mi vida una política con respecto a esto. Cuando alguien viene a decirme algo de un tercero, sea bueno o sea malo, la pregunta es, ¿cuál es la intención que tiene esta persona en contarme esto? Cuando alguien me traía chismes, dejaron de traerme, gracias a Dios, porque yo soy muy tosco para eso. Abiertamente le digo, a mí no me importa lo que me está diciendo, eso es un problema de un tercero. Y gracias a Dios dejaron de traerme chismes. Pero cuando alguien me traía chismes, yo siempre me preguntaba, ¿por qué me los trae a mí? ¿Qué guía a esta persona a creer que yo voy a ser igual de chismoso que él o igual de chismosa que ella? ¿Qué quiere que yo haga con esa información? ¿Qué quiere que yo, cuál es su intención detrás de contarme todo eso? Mucho ojo con las palabras, porque el falso profeta parece cordero, pero habla como dragón. Y hay gente que se ve muy linda en la iglesia, pero cuando abre la boca, suenan como dragón, huelen a dragón y vienen de Dragonlandia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ¿ve? Son iguales. Una vez más, Satanás imitando la igualdad dentro de la Trinidad. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos, o sea, trabajan juntos y está subordinado a ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vea la insistencia con el tema de la herida mortal. Y mire cómo este ser va a ejercer su ministerio. Él hace que la tierra y los moradores adoren a la bestia, al anticristo, imitando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros hace que adoremos a Jesús. Este falso profeta va a hacer que la tierra y los moradores de ella adoren al falso profeta. Va a estar subordinado al anticristo y evidentemente este no va a ser un líder político, sino que va a ser un líder religioso. Y juntos van a instaurar una religión demoníaca, una religión de blasfemia, una religión en la que Dios no va a pintar por ningún lado, el Dios de la Biblia, el Dios al que nosotros adoramos, van a tratar de borrarlo. Y como le digo, hay un movimiento mundial desde hace mucho tiempo y nuestro país no está exento de por borrar el nombre de Dios, borrar la oración, borrar las prácticas y costumbres religiosas, para llegar a un punto en el que la humanidad sea un lugar fértil para la instauración de una nueva religión blasfémica, una nueva religión de inmundicia, una nueva religión demoníaca, con su sumo sacerdote, el falso profeta, su nuevo Mesías, el anticristo y su Dios principal, el dragón o Satanás. Dice que también hace grandes señales el falso profeta, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Amados y amadas, los milagros no son señal de nada. Yo no sé si usted puede recordar en el libro del Éxodo que aún los hechiceros de Faraón podían replicar algunas de los milagros y de las cosas que hacía Moisés y Aarón. No sé si usted puede darse cuenta que los milagros no representan necesariamente una carta de presentación de bondad ni de santidad. Que los milagros también pueden ser hechos, como en este caso, por seres demoníacos. Que hay muchas de las historias de gente que se pega largas caminatas hacia centros de adoración y que reciben milagros que no son falsos, pero que tampoco son de Dios. No sé si usted puede entender y deberíamos tener la madurez de entender
Que donde haya milagros no significa que tenemos que correr de un lugar al otro. De hecho, Jesús en Mateo, cuando anuncia algunas de las cosas que van a pasar hacia su segunda venida, dice que cuando os digan, allá está el Cristo, no creáis, y que cuando os digan, está en aquel lado, no vayáis. Es de gran tristeza para mí lo que le voy a decir. El mundo evangélico, el mundo protestante, parece a veces, muchas veces, un niñito, una niñita, a quien se le ofrece un confite aquí y corre, y se le ofrece un regalo allá y corre. Y vamos corriendo de templo en templo, de iglesia en iglesia, de campaña en campaña, de manifestación en manifestación, porque allá hacen milagros, porque allá profetizan, porque allá dicen. Busquemos enseñanza, busquemos crecimiento, busquemos la autoridad de la palabra, sometámonos a ellas y todas las cosas nos serán añadidas cuando busquemos el reino de Dios y su justicia, no los milagros. Decida al justo que le va a ir bien. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Yo no tengo que andarlos buscando a ellos. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me van a seguir a mí todos los días de mi vida. No que yo voy a tener que andar de culto en culto, de iglesia en iglesia, de transmisión en transmisión, viendo a ver qué encuentro. Hay personas que a día de hoy están viendo 4 o 5 pastores, 6 o 7 charlas por semana. Usted no necesita hacer todo eso. Lo que está es confundiéndose, se lo dije, creo que esto lo conversamos hace varias semanas atrás. Lo que necesitamos es encontrar una palabra de Dios, aferrarnos a ella y crecer en ella. Eso es lo que necesitamos. Los milagros no son una señal que Dios te está aprobando, porque no todos los milagros vienen de Dios. Versículo 14. Pocos amenes estoy recibiendo. ¿Qué estoy viendo? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Puedo decirlo más veces, pero no puedo decirlo más claro. Los milagros y las señales no son un indicativo de aprobación de Dios. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ve cómo insiste en este tema de la herida? Insiste en este tema porque Satanás está enseñando como cuando uno tiene teléfono nuevo, ¿no? Que a todo el mundo se lo enseña. Satanás está enseñando que el anticristo también estuvo, que se moría y revivió. Estuvo que estuvo herido, pero que vivió. Es patético si usted pone atención. El intento de Satanás por copiar el orden divino. Y si usted pone atención, esto ha sucedido a lo largo de toda la humanidad y a lo largo de todas las áreas. Satanás ha convencido a la gente que el sexo es amor. Satanás ha convencido a la gente que el dinero es felicidad. Satanás ha convencido a la gente, ¿sí? Puedo decírselo más veces. Satanás ha convencido a la gente que pegar gritos es ser hombre, que el machismo es ser cabeza de hogar. Satanás ha convencido a la gente que la humillación es humildad. Satanás ha convencido a la gente que la pobreza es humildad. Satanás ha convencido a la gente, él lo que hace es copiar, pero copiar mal. Nunca crea en la copia de Satanás, sino que crea en la palabra indestructible de Dios. Llénese de ella para que pueda diferenciar la copia inmunda del proyecto y el plan de Dios. Hay dos cosas aquí. Este ser engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, subraya esa palabra, mandando a los moradores de la tierra, exigiendo. La religión es esclavizante, cualquiera de ellas. La religión es esclavizante. Y estos seres van a crear una nueva religión que va a esclavizar al planeta. Pero hoy le digo, la religión es esclavizante. Jesucristo es libertad. El mismo Juan nos cuenta que Jesús, en un diálogo que tenía con algunos judíos que ya habían creído en él, les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La religión esclaviza. La católica, la evangélica, la mormona, la romana, la budista, la de Satanás, todas las religiones esclavizan. Jesucristo da libertad. Esto lo he dicho muchas veces en muchos foros.
Jesús no es la religión del no. No haga, no toque, no lleve, no vaya. Alguien me preguntó, Ahmed, para ir a esa iglesia en Moravia que usted está haciendo, me preguntaron así, ¿qué tengo que dejar de hacer? No, no tiene que dejar de nada. No tiene que dejar de nada. Tiene que comenzar a algunas cosas. Jesús es vida. Jesús es el sí. Tiene que comenzar a creer que usted sí puede. Tiene que comenzar a creer que le va a ir bien. Tiene que comenzar a creer que Dios es más que poderoso para suplir todas sus necesidades. Tiene que comenzar a creer que su vida, no importa en qué etapa esté, puede mejorar. Eso es lo que creemos. Jesús es el sí. La religión es el no haga, no toque, no lleve, no, y malo, y malo, y malo. Yo no tengo tiempo para decirle a usted lo que está mal. Yo creo que usted es un hombre, una mujer adulto o adulta que sabe vivir su vida y que conoce que sus acciones tienen consecuencias y que tiene que tener la responsabilidad de apechugarlas. Eso yo creo que la vida ya nos lo dio a todos. Usted no necesita que yo le diga que robar es malo y que no se pelee y que no le grite a su esposo o a su esposa. Si necesita eso, estamos, como diría el sabio filósofo francés, en bata de baño. Yo no creo en esa religión de decirle a la gente qué no hacer. Yo creo en la vida de Dios que nos dice, conmigo, usted sí puede lograr todo lo que quiera y lo va a lograr en el nombre de Jesús. Esta es una religión esclavizante, este es un ser tiránico. Los grandes líderes religiosos terminan siendo tiranos de su gente, tiranos de sus iglesias, diciéndoles qué hacer, dónde ir, qué comer, qué no comer, cómo vestirse. Fui a predicar en una oportunidad a una iglesia en Heredia y yo mencioné que le había comprado 2 trocillos de lotería a un niño que estaba vendiéndole en la calle y que me había pegado 5,000 pesos con la lotería. Y después el pastor, había 4 cultos o 5 cultos, y eso lo conté en el primer culto, me llevó aparte para decirme que eso no lo dijera porque en esa iglesia él prohibía que la gente jugara lotería, porque su suegro había perdido todo por el juego. Entonces prohíbale a su suegro que juegue, pero ¿cómo le va a prohibir uno a la gente qué hacer? Son adultos, tienen cédula, la constitución política les garantiza el derecho de hacer todo aquello que no sea ilegal. Pero ya me voy a salir del canasto. Se le permitió, versículo 15, y se le permitió infundir aliento, ya casi terminamos, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hablando de señales. Entonces tenemos a la primera bestia, el anticristo, que ha sido herido y vivió. Y surge una segunda bestia, el falso profeta, que es un líder religioso. El anticristo es un líder político. Y este líder religioso va a ser una copia inmunda del Espíritu Santo que va a guiar a la humanidad a adorar al anticristo y al dragón. Y se le va a ocurrir una idea. Versículo 14. Se le va a ocurrir que hagan una imagen, una estatua posiblemente, a la bestia que fue herida y que vivió. En agradecimiento, la humanidad le va a hacer una imagen. Pero este ser, poderoso espiritualmente, le va a dar vida. Le va a dar vida. Y la imagen va a hacer matar a todo el que no la adore. Y aquí esto se nos empieza a enredar. Yo recuerdo en los años 80, algunos de ustedes que son jóvenes no recuerdan cómo era el mundo sin computadoras, mucho menos cómo era el mundo sin internet. Pero cuando yo era niño, resulta que estaba comenzando a formarse lo que hoy día es la Comunidad Económica Europea. Y resulta que dentro de toda esa formación de la Comunidad Económica Europea hubo un primer intento que se llamó el Benelux, que era Bélgica, Luxemburgo y Holanda unidos. Y en Bélgica había una computadora muy poderosa. Resulta que para los evangélicos esa computadora era la imagen de la bestia, porque nos daba miedo. El mundo evangélico ha tenido miedo desde siempre. Miedo desde siempre. De todos los cambios y todas las cosas. Mire con la internet. Ahora yo creo que el Señor nos ha obligado a usar estas transmisiones a la fuerza, porque si no, no lo sabríamos hacer o no lo haríamos. Todavía hay personas que dicen que la Biblia de papel es más poderosa que la Biblia en internet, que la Biblia digital. Hace unos años en un congreso en Cali estaba predicando y el predicador que predicó después de que yo, valga la redundancia, que yo predicara,
se subió a decirle a la gente que hay un espíritu bueno en las Biblias de papel y un espíritu malo en las Biblias electrónicas. Por supuesto, pedí taxi y me fui para el hotel, ahí yo no quería estar más. Tengo muy baja tolerancia a las tonterías. Y bueno, todo esto para decirle que el mundo evangélico ha querido encontrar a la bestia, al falso profeta y a la máquina esta, ¿en dónde va a estar? Bueno, no sé dónde va a estar, no sé si es una estatua, no sé si es una computadora, pero el hecho es que es muy posible que sea una estatua en honor a, y va a ser una estatua con la posibilidad de comunicarse, con la posibilidad de hablar, y que quienes no adoren a la estatua van a terminar muertos. Y aquí se me hace algo jocoso, hilarante quizá. Una humanidad que se está esforzando por sacar a Dios de su cuadro, una humanidad que se burla de quienes adoramos a Dios levantando las manos y nos dicen atrapacocos, una humanidad que se burla de quienes hablan en lenguas y nos dicen ramachecos, una humanidad que se burla de los que diezmamos y ofrendamos y nos dicen imbéciles, idiotas. Esa misma humanidad va a adorar al anticristo, va a adorar al dragón, va a adorar a la estatua, o sea que el mundo va a estar lleno de adoración. Nada más que la están llevando a los pies equivocados. Va a haber mucha adoración, pero no al Dios verdadero. Y esa es la parte triste de toda esta historia. La parte triste de esta historia es que la humanidad, el ser humano, tiene la necesidad de adorar. Europa hoy día se considera un continente postcristiano. No es que ya no es cristiano. Dios me ha dado la oportunidad, y lo digo sin jactancia, de estar en algunas de las grandes catedrales europeas, catedrales que están ahí desde la Edad Media. Hoy día son museos. Hoy día son lugares bellos para ir a ver cultura y arte. Pero ahí culto no hay. El culto se ha trasladado a los estadios de fútbol. El culto se ha trasladado a los estadios en los que juegan 22 seres humanos de carne y hueso, como usted y como yo. Pero quienes devengan salarios millonarios, de millones, de millones, de millones, de millones. Reciben la adoración de miles de personas en cada culto o cada partido. Hay algunos hermanos evangélicos que a veces yo no tengo Facebook, pero a veces me topo con algunas publicaciones de Facebook. Algunos hermanos evangélicos que hablan del amor de Dios y de la adoración, pero usan su Facebook para burlarse, hablar mal y ofender a personas del otro equipo de fútbol. Yo algún tiempo frecuenté un centro social ahí en Moravia que se llama La Porteñita. Y en ese lugar había un rótulo que decía: en este bar se prohíbe hablar de fútbol, de política y de religión. Porque la gente se mata por esas cosas. Y hermanos evangélicos que van con la S o con la LDA peleando con los... Por Dios. Adoramos a lo que sea. Somos capaces de pelearnos por lo que sea, y de con quien sea y por cualquier motivo. Aquí hay un dejo importante, versículo 15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Algo importante es que no se le dio vida, porque el falso profeta, ni Satanás, ni el anticristo puede dar vida. El texto en griego no dice que se le dio vida, dice que se le dio neuma, que se le dio un soplo, que se le dio, por eso dice aliento, pero no vida. Vida solo puede dar Dios, y este va a ser un ser que va a hacer señales. Y le insisto y le repito, las señales no son un sello de la aprobación de Dios. Versículo 16, porque aquí vamos a llegar al 666, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Varias cosas antes de entrar al 666, que es donde vamos a terminar en esta noche. Varias cosas. El falso profeta impone un sello, y ponga atención, es con fines económicos. La gente no puede ni comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre o el número de su nombre. ¿Ok? Fines económicos. Y mire cómo comienzan a entrelazarse aquí
una serie de elementos que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, el anticristo va a ser un líder político. Hoy día tenemos políticos corruptos, políticos buenos, deberá haber alguno, pero corruptos. El falso profeta va a ser un líder religioso. Hoy día tenemos religiones y líderes religiosos. Y el sello de la bestia, el 666, el nombre de la bestia, se impone con fines económicos. Hoy día vivimos en una sociedad que evidentemente necesita de la economía. Las iglesias necesitamos de la economía, no lo olvide. Entonces aquí estamos viendo que lo que se está refiriendo es a un movimiento económico también. Y es un movimiento político, religioso, económico, todo amalgamado, todo mezclado. O sea, un monopolio mundial de comercio. A mí, por lo menos a mí, no me gustan los monopolios. Te lo voy a decir otra vez. A mí no me gustan los monopolios. Vivo en un país en donde hay muchos y en una cultura en la que hay muchos y que parecen ser muy útiles para algunas cosas y nos han traído beneficios, ineludibles beneficios, pero a mí a nivel personal no me gustan los monopolios, no me gusta que no me permitan escoger. Este ser va a llevarse el tema del monopolio económico al grado máximo. Va a ser él quien selle, va a ser él quien ponga las normas, va a ser él quien exija. Y sin esas normas cumplidas no habrá sello, y sin sello ni se compra ni se vende. Como cosa curiosa, y este ser que es Satanás no es más que un vil copión, este sello también es una copia. Es una copia del Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y este ser también va a tratar de sellar a sus seguidores. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es un sello que tenemos, una garantía que tenemos de Dios para con nosotros. Pues este ser también va a sellar a la humanidad que quiera tener actividad comercial, o sea, todo el mundo, que quiera comprar, que quiera vender, para ir al supermercado, para comprar algo, va a haber que comprar o vender. Posiblemente va a ser un tiempo de racionamientos también. O evidentemente va a ser un tiempo de razonamientos. Y Juan nos dice algo, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Usted sabe cuál es el número de lo divino? El 7. ¿Usted sabe cuál es el número de lo humano? Aquí estamos entrando en numerología bíblica. El número de lo humano, el 6. En el sexto día Dios creó al hombre. Usted sabe que 3 veces 7 sería el número de lo perfecto, de lo completo, de lo divino, de lo absolutamente de Dios. Y de la misma manera, 666 representa entonces el número de lo humano, de lo que casi es Dios, pero no es Dios, de lo que por poquito lo logra y que por poquito llega, pero ese poquito que le falta es imposible que lo cumpla, porque todos los demás somos criaturas y solo Dios es el creador. 666 es el número de la bestia. Los historiadores han querido encontrar en el 666 una forma, porque las letras y los números, tanto en hebreo como en latín, son igual, son lo mismo. Entonces 666 puede ser 3 números o 3 letras, y que los nombres tienen valores numéricos. Y algunas personas han querido encontrar el 666 en Nerón, el 666 en Hitler, el 666 en Domiciano, el 666 en cada uno de los líderes mundiales que lanzaron campañas antisemitas. Pero permítame decirle que esto no obedece a una realidad escrituraria, porque aquí Juan nos está hablando de eventos que todavía no han sucedido. Por lo tanto, 666 es muy posible que sí sea el nombre de un ser que todavía no sabemos cómo se llama, que todavía no ha aparecido en este planeta. Su espíritu está aquí, pero no se ha encarnado en ese hombre, y entonces no podemos aventurarnos a decir quién es. Pero ¿qué significa 666? Significa que es la absoluta humanidad sin Dios, incapaz de llegar a Dios, incapaz de ser como Dios, aunque pretenda serlo. Recapitulemos. Todo este capítulo ocurre en una visión de 2 bestias, el anticristo y el falso profeta. Hay una serie de elementos interesantísimos del anticristo que la Biblia, no en este texto que hemos leído hoy, sino a lo largo de todo el ideario anterior,
nos propone y nos trae. Y yo quiero leerlo hoy, leer algunos de ellos hoy, para que tengamos una imagen más global de este ser demoníaco, del anticristo. Por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículos 23, 24 y 25. Dice, y dijo así: la cuarta bestia, ya esto lo habíamos leído, será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. En esta visión, Daniel habla de una cuarta bestia que ahorita, por temas de tiempo y para no enredarnos, solamente créame, pero usted puede ir a estudiarlo luego. Daniel está hablando de una cuarta bestia que también es un imperio, y es el cuarto imperio. De hecho lo dice, el cuarto reino de la tierra, el cuarto reino sobre la tierra, y se refiere al imperio romano. Roma fue un imperio poderosísimo que alcanzó, de hecho, el mar Mediterráneo. Medi es medio y terráneo es tierra. Los romanos le decían el Mare Nostrum, porque era el mar de ellos. O sea, ellos le daban vuelta a toda Europa, a África, una parte de Asia Menor. Era el mar de ellos. Y este imperio cayó a causa precisamente de su tamaño, excesivamente grande. Pero hubo un heredero de este imperio, de su estructura. La Iglesia Católica hasta el día de hoy comparte mucha de la estructura administrativa que tenía el Imperio Romano. Y Juan nos dice, más bien Daniel nos cuenta que este ser, el cuerno pequeño, el 10º cuerno que se va a levantar y va a quitar a los otros cuernos, va a salir de en medio de este imperio. Entonces, una de las cosas que creemos como intérpretes de la Biblia es que el anticristo va a nacer, va a surgir de en medio de alguna de las naciones que formaron parte del antiguo imperio romano. Hoy día eso lo conocemos como la Comunidad Económica Europea, en la parte económica, y hoy simple y sencillamente se llama Europa. Dios me ha dado la oportunidad de ir a predicar a Europa desde hace 6 años, excepto este año por causas obvias, no pude ir. Pero me ha dado la oportunidad de ir a predicar a España y de estar en Europa. Y una cosa que yo noté como curioso es que uno pasa de España a Francia, de Francia a Italia, de Italia se devuelve a España, como ir de Pérez Celedón a Moravia, de Moravia a Heredia. No hay fronteras, es un territorio común, una moneda común, muchos idiomas locales distintos, pero un idioma global, inglés, con el que, si usted sabe hablar inglés, va en todos los países a pues, tener comunicación. Entonces, en primer lugar, este ser es, en nuestra opinión, que va a salir de en medio de la Comunidad Económica Europea. Ahora, en segundo lugar, también Daniel, en el capítulo 11, versículo 37, nos devela algo de sus particularidades personales. Daniel 11:37 dice, sigue Daniel describiendo a este ser que él le dice, el cuerno pequeño, le dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. Es nuestra opinión también que este ser va a salir de en medio de Europa, pero va a ser de ascendencia hebrea, ascendencia judía. Sus padres van a ser religiosos judíos. Usted puede encontrar religiosos judíos en muchos países del mundo que guardan sus costumbres, son nacionales de ese otro país, tienen pasaporte de ese país, pero religiosamente se adscriben a su religión, se adscriben a su cultura y la pasan de generación en generación, y este ser va a darle la espalda al Dios de sus padres. Entonces es prácticamente un hecho interpretativo que este ser va a ser judío. Además, dice que ni del amor, no va a hacer caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. Puede que vaya a ser un soltero empedernido, o puede también que vaya a tener una particular elección sexual que vaya orientada a no hacer caso a las mujeres.
Evidentemente ninguno de estos comentarios tienen la intención de que veamos mal a nadie, de que veamos feo a nadie, sino son detalles interpretativos sobre rasgos personales de este ser. No va a respetar a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, su ego va a ser más que todas las demás cosas. Hay otros textos que nos hablan, que nos pueden parecer un indicativo de que este ser no solo va a ser judío, sino que casi nos atreveríamos a decir de qué tribu va a salir. Génesis capítulo 49 y versículos 17 y 18. En este texto lo que está sucediendo es que Jacob está a punto de morir y va a orar por todos sus hijos, los quiere bendecir. Y cuando va a bendecir a uno de sus hijos, versículo 17, note lo que dice, vea qué bendición más rara. Será Dan era el nombre de su hijo, Dan, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Dios. ¿A qué bendición más rara? Jacob, antes de morir, bendice a todos sus hijos. Pero cuando llega la hora de bendecir a Adán, lo que ves que es una serpiente junto al camino. No olvide quién es la serpiente antigua. Hay todo un simbolismo que nos hace creer que el anticristo va a ser un judío de Europa, nacido de en medio de las ruinas del Imperio Romano, que va a ser de la tribu de Dan, y que una de dos, o va a ser un soltero empedernido, o va a tener una orientación sexual de las muchas que hay ahora, pero una particularidad es que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Yo le invito a que no tenga temor, le invito a que sigamos obedeciendo hasta el final con las obligaciones cívicas que tenemos con nuestro país y de salud, para más rápido terminar esto. Le invito a que, como decían los franceses filósofos, no coma ansias, tengamos paz, estemos tranquilos, ya pronto va a pasar todo esto, cuanto más caso hagamos, más pronto va a pasar. Siga colaborando, siga apoyando, siga honrando a Dios, siga creyendo y sígase acercando a Dios de la manera que lo ha estado haciendo, en oración, en palabra y adorándole con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La paz de Cristo sea con ustedes. Los dejo con una canción que fue petición de la semana pasada. La paz de Cristo sea con ustedes. Paz. Nos vemos. Ok, gente linda, ¿qué les pareció? Todavía no va a terminar la transmisión. Todavía, aparte de este videito corto, nos falta escuchar por lo menos un cántico más. Y vamos a utilizar este espacio. Quisiera que utilicemos este espacio también para continuar aquí en el chat, comentando cosas que nos hayan parecido interesantes, desde donde nos ve y todo lo demás. Gente bella de Victory Church y gente bella de Centro Victoria en Pérez Celedón, que también se conecta, y la gente preciosa que nos honra con su visita virtual desde otros países y desde otras latitudes. Debemos continuar aplicando los protocolos de salud. Victory Church todavía no estamos en condiciones logísticas de comenzar a reunirnos. La iglesia donde nos reunimos está ubicada en un sector con alerta naranja. Entonces hay una serie de restricciones que los demás pastores que nos reunimos en el mismo auditorio estamos todos respetando y a la espera de momentos mejores y más adecuados. Así que mantengamos la paz, mantengamos la calma, mantengámonos en contacto por medios digitales, pero sobre todas las cosas, aunque no estemos de acuerdo, mantengamos una actitud de respeto hacia la normativa de salud, hacia las políticas del gobierno y de salud pública, para así ser ejemplo y ser luz en la oscuridad de civismo y del deseo que tenemos nosotros también de que este país salga adelante. Oremos por nuestro país. Vivimos tiempos, como vamos a ver, es que lo sé decir en francés, vivimos tiempos fregados. Oremos por nuestro país, oremos por nuestras familias, mantengamos el altar familiar encendido. Son momentos no para la queja, sino momentos para la oración, adoración, intercesión. Yo espero que ustedes estén bien, espero que la estén pasando lo mejor posible, pero ante cualquier dificultad y cualquier vicisitud, por favor, no duden en avisarnos. A lo largo de estos 5 meses, Dios nos ha dado la oportunidad de ministrar a decenas de personas ya, decenas de familias ya. Hemos podido hacer envíos de víveres, envíos de
dinero, hemos ayudado con recibos de servicios públicos, hemos ayudado con medicinas, hemos ayudado con visitas a doctores y doctoras que han donado también su talento y su tiempo y su don para ayudar a algunos miembros de la congregación. Así que seguimos trabajando en eso y yo le pido a usted que también siga trabajando en esto. Yo sé que de repente no es un medio organizado o coordinado de ayudas que nos haga ver súper fuertes, pero la escritura dice que lo que haga tu derecha que no lo sepa la izquierda. Si usted tiene familias a las que conoce que puede ayudar, hágalo. Y si tiene recursos con los cuales podamos ayudar a otras familias, también déjenoslo saber, avísenos. No estamos buscando una ganancia deshonesta de ninguna manera. Seguimos trabajando, seguimos honrando a Dios y tratando de ser luz en la oscuridad. Gente bella, les bendigo. Gracias por su presencia y lo que tenga que comentar al respecto del sermón de hoy o de lo que usted guste, en el nombre de Jesús puede hacerlo en el chat y estamos para servirlos y servirlas. La paz de Cristo sea con ustedes. Bendiciones. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo. Sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado,
Muy bien, gente bella, muchísimas gracias por haber estado pendientes a esta transmisión. Les bendigo en el nombre de Jesús. Oro por sus diezmos, oro por sus ofrendas, oro por sus talentos, oro por la semilla que usted ha plantado en esta casa, y en el nombre de Jesús reciba de parte nuestra una bendición, reciba paz, reciba gozo, reciba alegría y fuerza para que esta semana sea una semana de éxito y de provecho. En el nombre de Jesús, paz de Cristo. Nos vemos. Jesús.